Buenas tardes, buenos días a todos. Un agradecimiento primero a la Asociación Colombiana de Estudios Caribeños y principalmente a su presidente Raúl Romana. Yo voy a presentarles hoy una ponencia que titulé Criminales continentales, piratas insulares. Prácticas ilegales nacidas en el Caribe y sus fronteras. Para esto, primero tengo que regresar a la definición de Ismael Wallerstein sobre desde la conquista empieza este sistema mundo capitalista moderno en el cual el Caribe está completamente implicado. No olvidemos que también es en el Caribe en donde múltiples prácticas ilegales, principalmente manejadas por las colonias o los distintos imperios europeos, a través de la piratería, los corsarios, los bucaneros u otros, asediaban las aguas del Caribe. Para mi presentación yo voy a hablarles del tráfico de drogas. El tráfico de drogas, si bien es un fenómeno global que interfiere a distintas escalas en individuos, estados y territorios, su evolución es constante, se adapta y se sirve de los distintos contextos, coyunturas y sobre todo de la globalización actual. En cuanto al tráfico de drogas, me voy a enfocar en la cocaína principalmente, la cual es parte de las mercancías que pasan casi siempre a través del Caribe. Para esto, la presente contribución se enmarca en un proyecto más grande en el cual no he podido realizar desafortunadamente mis trabajos de terreno en Trinidad ni en Jamaica. No obstante, primero creo importante definir la globalización. Para Beck, la globalización permitiría que actores transnacionales interfieran en las capacidades estatales, pasando completamente de lo que pueden controlar los estados. En esta coyuntura, la geopolítica de las drogas es definida como los conflictos de poderes por controlar territorios, fortunas y los productores de dichos estupefacientes. Las redes criminales también se enmarcan en lo que Manuel Castells ya mencionó, una sociedad de red, por lo cual son capaces de evolucionar dentro de esta geopolítica planetaria, pero también utilizando distintas redes que articulan todo el tráfico que se va dando a través del planeta. Para esta presentación deseo indagar rápidamente en dos preguntas. Por un lado, ¿hasta qué punto la ausencia de fronteras físicas consecuentes en el Caribe beneficia el movimiento ilícito? Y por otro, ¿en qué medida la población insular, dominicana, trinidadiana, de Martinica, Guadalupe u otros, ha comenzado a tener un rol implicándose en dicho tráfico? ¿Quiénes y por qué razón han decidido incursionar en dicho crimen organizado? ¿Es posible atribuírselo a las desigualdades o tenemos que buscar en otros elementos para saber por qué se está dando dicho fenómeno? La primera parte quiero mencionar rápidamente, sin pretensión de exhaustividad, por qué el Caribe tiene este gran interés por parte de los distintos actores criminales. La primera es que las características tan atípicas que tiene el Caribe facilita el flujo marítimo, puesto que lo ubica entre rutas del este, oeste, norte y sur, zonas productoras y zonas consumidoras. El segundo elemento es el geográfico, puesto que son áreas que están completamente desgranadas, en donde las fronteras son el mar, y si regresamos al sentido etimológico de frontera, que quiere decir el lugar en donde puedo ver a el otro, a el enemigo, a el frente, este mar no termina de ser una real frontera, puesto que no se puede ver qué es lo que está pasando en el otro lado. El tercer elemento es porque estratégicamente es mejor pasar por estados institucionalmente débiles o, mejor aún, con múltiples institucionalidades. Me refiero sobre todo a toda esta diversidad que existe entre estados libres asociados, independientes, dependientes, semiautónomos, pertenecientes a la Commonwealth u otros estatutos que facilitan, puesto que no hay una jurisdicción que controle verdaderamente completamente el mar del Caribe, y aparte existen aguas internacionales dentro de los mares del Caribe. El cuarto elemento, que creo que también es importante, es la situación socioeconómica.
casi siempre en las islas se vive de una manera mucho menos favorable que en las antiguas metrópolis. Por lo tanto, gente en Kingston sabe cómo viven en Londres y ellos tienen esta sensación de desigualdad y tienen casi siempre ingresos infinitamente más bajos que los que pueden tener en Estados Unidos o en distintos puntos europeos sus contrapartes migrantes. Esto, de hecho, también se puede ver con los índices de criminalidad, puesto que en ciertos países como Trinidad y Tobago ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, tanto la cantidad de crímenes como la cantidad de municiones importadas en el país. Y el último elemento que creo que también es importante mencionar es que en el Caribe mismo se encuentran los paraísos fiscales. Por lo tanto, no solamente se puede realizar el tráfico, no solamente se puede tener los distintos canales para distribuir la mercancía, pero también se puede resguardar el dinero, ya sea en las Islas Caimán, en San Martín o distintos otros puntos donde se tienen paraísos o ciertas plazas financieras. Pero ¿cómo se va dando toda esta transferencia de drogas? Sabemos que el continente americano estuvo profundamente implicado en los fenómenos criminales alrededor del tráfico de drogas, producción, distribución y principalmente circulación hacia los Estados Unidos. En los 80s era principalmente los cargamentos colombianos pasaban a través del Caribe por avionetas. De hecho, incluso los miembros del cártel colombiano compraron una isla en las Bahamas para poder aterrizar tranquilamente, llamada Norman's Cay. Sin embargo, a partir del 95, con ciertas medidas estadounidenses, va a empezar a detenerse ese tráfico aéreo, lo cual hará que se empiece a pasar más por América Central, quiere decir por vías terrestres, lo cual favorecerá principalmente a los cárteles mexicanos. Sin embargo, a partir del principio del siglo XXI, vamos a ver que, aunque la vía terrestre sea la principal, van a retomar también los ejes caribeños, pero en esta ocasión a través de vías marítimas. Podemos incluso demostrarlo, puesto que algunos afirman que casi 50% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa en algún momento dado por el Caribe. La geopolítica de las organizaciones criminales se ha convertido en multinacionales espectaculares. De los casi 150.000 millones de toneladas de drogas, un tercio sigue siendo de cocaína y este es producido en Perú y Bolivia, pasa por Colombia y termina irrigando las aguas caribeñas. Aunque a finales de los 90 se reveló que la ruta caribeña había tenido más interés y se convertía más segura y con un acceso más rápido, sobre todo al punto de venta más interesante que es la costa este de los Estados Unidos, algunos consideran que los grupos criminales serán ya sea cooptados por los cárteles colombianos o mexicanos, o bien recientes investigaciones proponen que no, que son más bien nuevos grupos que están naciendo, que tienen origen en el Caribe. ¿Podemos hablar que ya existen piratas insulares? Vemos, de hecho, que múltiples cárteles siguen utilizando el Caribe, pero ¿qué es lo que está pasando? Numerosos estudios han revelado que el Caribe siempre ha sido utilizado por distintas organizaciones criminales, pero para algunos vamos a observar de hecho que ya están naciendo ciertos grupos. Por ejemplo, Shower Pose en Jamaica, también las 2.500 pandillas que trafican armas, drogas u otros productos en Trinidad y Tobago. La cantidad, como ya mencioné, de munición es tan elevada en Trinidad, sin incluso el rey de la cocaína en la República Dominicana, pero también en los territorios franceses. Siguiendo de hecho la propuesta de Bovea, se ha establecido un tráfico que tiene vínculo colonial lingüístico. Quiere decir que el tráfico pasará para llegar a Madrid por la República Dominicana, para terminar en las calles de Londres a través de Jamaica o de Barbados, y para finalizar en las calles parisinas cruzará por alguno de los territorios de ultramar francés.
Siguiendo dichas propuestas, ¿cuáles son la situación en las islas francesas o en los territorios franceses? La cantidad de incautaciones podemos observar que a final del siglo XX en Haití ha ido casi siempre en un profundo declive. ¿Podemos considerar que esto quiere decir que hay menos demanda? No, porque las cifras demuestran que Europa cada vez solicita más la droga, solicita más cocaína, por lo tanto las rutas están tendiendo a utilizar nuevos mecanismos. De hecho, podemos hablar de la Guyana Francesa, en donde múltiples incautaciones se han dado. Según datos oficiales de la policía, alrededor de 10 mulas viajan por día de Cayena hasta París y por año tienen en promedio 300 personas atrapadas en el aeropuerto de París. Es en Guyana Francesa por donde pasa 20% de la cocaína que terminará consumiéndose en Francia. Por otro lado, el otro 20% cruzará por Martinica y por Guadalupe. De hecho, ya incluso hay pandillas como la denominada Les Chiens en creol, que quiere decir los perros de la calle, haciendo referencia a una suerte de vagabundaje, y los cuales cada vez tienen más presencia también en los medios y a los cuales también se les tienen redes muy importantes casi en todo el territorio francés. De hecho, el miércoles 17 de marzo, el procurador de la jurisdicción de Fort-de-France anunció haber detenido una red de tráfico de drogas, principalmente de cocaína, y encarcelado a 8 personas, los cuales fueron detenidos con miles de euros en efectivo, con distintos autos de gran valor, con municiones y con distintas joyas. Vemos por lo tanto que el Caribe sigue sufriendo de no tener fronteras y que su lugar hace que no deje de tener dicha situación como plataforma legal e ilegal de producción, tanto tráfico, piratas, bucaneros e incluso hoy narcotraficantes. Pero para terminar concluyo con una pregunta de Andrés Neumann que me gustaría plantear. ¿Para qué sirve una frontera? ¿Para que nadie ajeno la traspase o para tener por dónde salir? Agradezco mucho su atención y espero poder verlos en la próxima ocasión de manera presencial. Muchas gracias.